es de mucho ánimo escuchando cómo las buenas noticias impactan nuestras vidas, pero también este mensaje va a ser un poco más por Pastor Nick y yo, porque habla sobre las oraciones o la oración de Pablo hacia los santos, los creyentes en la iglesia de Colosas. Y eso es sumamente importante porque enseña el ministro cómo realmente servir a las personas. Y es orando por ellos, por nombre, los principios, los puntos que vamos a tocar en este mensaje. Ustedes recuerdan de que el libro de Efesios es muy parecido al libro de Colosenses, son espejos de uno al otro. En el libro de Efesios hay dos textos muy importantes en el libro, en la carta de Pablo, que son oraciones por los santos. En medio de las oraciones de Pablo para los creyentes, miramos y aprendemos enseñanzas muy importantes por la vida cristiana. Porque muchas veces oramos por cosas por uno al otro que realmente no son las cosas más importantes. No sabemos cómo debemos orar según realmente lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender algo muy importante sobre nuestro mundo que Dios nos creó, que hay dos tipos de revelación divina. Primero, revelación general, es la creación de Dios, amén. Y nosotros tenemos una revelación general de la creación, bello, algo súper bonito viviendo en Bozeman, uno de los lugares más bonitos de los Estados Unidos. Y en este mundo donde Dios nos ha puesto, podemos ver la gloria de Cristo todos los días en las montañas. Todos los árboles de pino, y hay un montón aquí, están creciendo, señalando hacia arriba, hacia Dios, mostrando que toda la creación le alaba a Dios. Y cada mañana cuando el sol se levanta y que está brillando sobre todo las partes superiores de la montaña, que el nieve está brillando, mostrando que hasta que la nieve, cuando el sol pega a la nieve en las montañas especialmente, están resplandiendo la gloria de Dios. Tenemos revelación número 2, revelación específica. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Las dos son necesarios. Romanos 1 enseña que la revelación general, la creación, habla sobre Dios. Y también específicamente la Biblia nos da la información, las noticias del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, alrededor de nosotros, Dios quiere enseñarnos, principalmente de la Biblia, pero también de los árboles, montañas, ríos, de las fincas. Todo Dios tiene para enseñarnos y llevarnos hacia Cristo. Amén. Y tenemos que ser astutos, tenemos que ser con discernimiento espiritual, entendimiento espiritual, lo que vamos a tocar en el texto. Si no, no vamos a reconocer tanto que Dios está hablando a nuestros corazones diario. Amén. Y una de estas maneras en la creación de Dios, lo que miramos algo impresionante sobre principios de la vida cristiana y principios sobre una iglesia nueva como nuestra iglesia, cuando Dios siembra una iglesia nueva. Y quiero leer algo sobre el proceso de un árbol grande del roble, que a veces la gente decía bellota, ¿no? O es roble. Y ustedes han escuchado cuál nombre para este árbol grande. El roble, ¿no? Entonces, mucha gente hace muebles de este árbol, de esta madera. ¿Se llama roble o no? Bellota. Entonces, vamos a escuchar, ustedes van a escuchar sobre el proceso de crecimiento del roble, ¿ok? Y ustedes van a ver por qué es importante entender de la creación de Dios, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Amén. Hay una cita de roble, de este árbol, que dice: los poderosos robles de pequeñas robles crecen. Cuando sostienes una pequeña roble en la mano, a veces difícil, o bellota, es la semilla, ¿no? La bellota en la mano, a veces difícil imaginar cómo una semilla tan pequeña puede convertirse en un árbol grande y robusto como el roble. La transformación de la bellota se convierte en un árbol joven y luego un árbol maduro. Sin embargo, puede ser un proceso arriesgado
y solo una pequeña proporción de bellotas hace la transformación de plantula a roble maduro, igual como una iglesia nueva. 70% de las iglesias nuevas fracasan. Igual lo que miramos en este tipo de árbol. 2. Primera etapa del ciclo de vida de la bellota. La primera etapa de la vida es la plantula de bellota, es la fructificación, igual como la vida cristiana. Eso es cuando una bellota crece en el roble. Lo que ocurre durante la primavera y el verano, poco después de que el árbol haya florecido en la primavera. Diferentes tipos de bellotas pueden caer en distintos momentos. Por ejemplo, hacia el final del verano o principio del otoño, las bellotas completamente desarrolladas de los robles blancos caen al suelo. Las bellotas de los robles rojos caen durante el otoño o el invierno. Diferentes personas llegan a los pies de Cristo diferentes momentos durante el año, ¿sí o no? 3. La belleza de las bellotas sin comer. Las bellotas son más pesadas que muchas semillas de árboles y generalmente caen al suelo cerca del árbol padre. Las bellotas rara vez brotan o germinan cuando están cerca del árbol padre debido a la falta de luz a través del dócil del árbol. Esta función la realizan las ardillas y otros roedores que esparcen, acumulan y comen las plantulas de bellota. Esas bellotas que no se comen tienen la oportunidad de brotar y convertirse en un roble. Entonces, los misioneros son las ardillas, ¿sí o no? ¿Sí? Ustedes son ellos. Entonces, ustedes llevan la semilla un poco más lejos de la sombra del árbol grande, del roble, que es la iglesia, para que otros robles crecen. Amén. Ya van a producir Dios un bosque de árboles de roble. Luego, las bellotas necesitan las condiciones adecuadas del suelo para germinar y brotar. La mayor parte de la germinación de los árboles comenzará a principios de la temporada de primavera. Requieren suelo suelto, húmedo y rico en nutrientes en un lugar que recibe mucha luz solar y lluvia. Igual como la gente, amén. Si el corazón no es fértil, no está recibiendo la luz de Dios, no está recibiendo el agua, la lluvia de la gracia de Dios, las personas no crecen, las personas mueren. Entonces, igual Dios enseña cómo el orden en la creación, en el crecimiento de los árboles y las plantas, igual en la vida espiritual. Dadas estas condiciones, la bellota comenzará a germinar y desarrollará una raíz que se adentrará profundamente en el suelo circundante. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo, profundizar una raíz que hace más profundo, abriendo la tierra para que esta semilla pueda agarrar la tierra y comenzar a crecer de verdad y llegar a un árbol. Igual, los mensajes de la palabra de Dios tienen que tener ese tipo de raíz que penetra la tierra hasta que agarra tierra para dar la posibilidad que esta semilla va a crecer en una plantilla y luego un árbol. Por eso los mensajes de la palabra de Dios tienen que ser blanco y negro y directo, amén. Si no son directos, ¿qué es lo que va a crecer en el campo? Monte, pero nunca un roble, que va a ser enorme el árbol y dar sombra para toda la creación. Después de eso, la etapa final de maduración. El árbol de plántulas enfrenta muchos peligros, desde la vida silvestre hambriente como los ciervos hasta los incendios forestales y la actividad de construcción humana. Si no se molesta la plántula, crecerá gradualmente y se convertirá en un árbol joven después de 4 o 5 años. Voy a parar aquí. En una iglesia nueva, lo mismo. Para que una iglesia nueva, una planta como esta iglesia, se convierta en una iglesia fundada, va a tomar más o menos 4 o 5 años. ¿Por qué un árbol va a tomar tanto tiempo? O sea, ¿por qué tanto tiempo
es una plantula en lugar de ya un árbol más rápido. Porque este tipo de árbol roble es enorme cuando ya llega a la maduración, ¿sí o no? Y es bueno hacer muebles finas de ese tipo de madera. La gente busca ese tipo de madera. Es de bendición, es de ayuda. En la construcción, por supuesto, es una madera muy cara. ¿Por qué? Porque es tan sólida que no se quebranta. Pino no es una material fina, pero de roble sí. Pero otra vez, 4 o 5 años, este roble va a quedar como plantula. Después de 5 años ya se convierte en un árbol. Interesante, porque en una iglesia, después ya 5, esa es la 6ª iglesia para plantar y estar participando en este ministerio, es igual. Muchos no quieren esperar 4 o 5 años. Pero el tiempo de purificación y Dios preparando la tierra, preparando la gente afuera y preparando la gente dentro de la iglesia, 4 o 5 años. Ahora, y Pablo toca este tema en Colosenses. ¿Ustedes están disponibles a esperar el tiempo y tener paciencia? Porque nosotros aquí no comenzamos esta iglesia para tener un campo de monte que crece así. Comenzamos esta iglesia para tener un roble que va a producir un bosque. El retoño luego se convierte en un pequeño árbol que florece y produce sus propias bellotas. Muchos robles pueden vivir cientos de años, dando frutos nuevas bellotas cada primavera y verano. Y para maduración de un árbol roble toma alrededor de 20 a 30 años, igual a una iglesia. Que en este 20 y 30 años, la iglesia en este punto debería haber enviado muchos misioneros al campo. Si no, si eso no ha pasado, que no han enviado por todos lados, por medio de las ardillas tal vez, estas semillas, estas bellotas alrededor del mundo, entonces quiero preguntarles, ¿es una iglesia sana? Por supuesto que no. Un roble que es grande, que tiene edificio grande, pero no produce ningún tipo de bellota que está llevando alrededor del mundo, ¿es un árbol roble realmente viva, sano, o es un árbol roble viejo y tal vez muerto? Sí, el señal es el fruto. Igual en la creación, Dios ha diseñado que la gran comisión sea igual. Y si no eso sale después que una iglesia tiene 5 o 10 años, es un problema grave. Porque hasta que la creación muestra que Dios no funciona así. Entonces, cuando llegamos a la palabra, para que ustedes entiendan cuál es la conexión, Pastor Jared. Wow, un texto muy bonito. Y quiero que ustedes busquen en sus Biblias Isaías 61, 1 a 3. Solamente 3 versículos. Isaías 61, 1 a 3. ¿Cómo esta historia afecta a nosotros personalmente y cómo esta historia afecta a nosotros como una iglesia nueva? Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Eso es el Evangelio, amén. Buenas noticias. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Eso está hablando de nosotros, amén. Que éramos prisioneros antes de Cristo. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos,
A todos los que le lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes ¿qué? Robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Quién plantó esta iglesia? ¿Quién plantó la semilla del Evangelio en su corazón? Dios hizo toda la obra de enviar predicadores, plantar la semilla de las buenas nuevas en tu corazón y luego todo Él explica es para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para mi gloria. Dios es quien lo hizo. Todo este mensaje es cómo el Evangelio funciona. Y cuando llegamos a Colosenses 1:9, Pablo comienza el capítulo, la carta, hablando sobre la oración. Luego repita la verdad que está desde que él escuchó sobre ellos, comenzó a orar por ellos. Y dentro de esta oración aprendimos lecciones muy lindas, muy preciosas sobre la vida cristiana. Y así voy a comenzar en versículo 9 hasta 12. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras ¿qué? Oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les concede sabiduría y comprensión espiritual. Voy a parar aquí. Pablo no ora por ellos para aprender hechos de la Biblia y las historias de la Biblia, como hacemos a veces en la escuela dominical o en los estudios bíblicos. No está. Lo que sí explica Pablo, su oración es muy detallada. Dice que estoy orando para que Dios les conceda ¿qué? Sabiduría y comprensión espiritual. Eso significa discernimiento. Eso significa que ustedes entienden de verdad lo que está pasando en su vida y lo que está pasando alrededor de ustedes. Mejor dicho, desde el punto de vista de Dios, no de ti ni el mundo. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Qué es lo que produce los buenos frutos? Es el Evangelio, no ustedes ni a mí. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos o calificados, otra traducción enseña, para que participan de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Ahora, eso debe animarles y causar mucha emoción fuerte, de mucha anticipación, mucha alegría en sus corazones escuchando esta verdad de Dios, ¿sí o no? Que como hablamos de la semana pasada, todo comienza con Cristo, todo se sostiene por Cristo y todo termina por Cristo. Alguien que ha recibido el Evangelio de la verdad entiende que Dios ha hecho todo el trabajo para nuestra salvación. No es el resultado de algo que yo he hecho, pero solamente lo que Dios ha cumplido. La única razón que ustedes están sentados en esta silla es porque Dios te buscó. Es porque Dios puso la semilla de las buenas nuevas en sus corazones. Separado de Él, ustedes jamás hubieran tenido interés en llegar a esta iglesia. Jamás hubieran tenido el interés de escuchar la palabra de Dios. Dios es quien abrió la tierra de su corazón para hacerlo fértil, suave, para sembrar la semilla del Evangelio. Porque por muchos años, ¿cuántos de ustedes? La tierra de su alma era súper duro, como concreto. ¿Cómo es posible sembrar una semilla en concreto? ¿Cómo es posible sembrar una semilla en la carretera? Es imposible. Hasta que Dios prepara la tierra
Dios abre el camino y Dios pone su raíz para penetrar y comenzar a crecer la semilla y llegar a una planta que luego iba a crecer como árbol. La primera cosa que podemos notar aquí, uno, el Evangelio nos llena con el conocimiento de su voluntad. Es el Evangelio que nos explica, que nos enseña cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para su vida es crecer en el conocimiento de Cristo, ¿sí o no? Es llegar a tener una relación más y más íntima con Cristo Jesús mismo. Quiero leer y que ustedes busquen en sus Biblias 1 Corintios 3, perdón, otro texto, 1 Corintios 1, 18 a 31. 1 Corintios 1, 18 hasta 31. Ahora, este texto es un poco largo, pero es súper importante que leemos todo el texto. ¿Por qué? Porque ¿quién es la fuente de toda sabiduría y fuerza? Es Cristo Jesús. Y Pablo explica eso en este texto de 1 Corintios 1, 18 hasta el final del capítulo. El mensaje de la cruz es un ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Mira, hermanos, ¿eso es la verdad o no? El mundo afuera piensa que es ridículo. Pero nosotros sabemos que es el mismo poder de Dios. No el poder de nosotros para cambiar nuestros corazones o para seguir Cristo. Es el poder únicamente de Dios. Que es su poder que abre nuestros ojos para entender lo que estamos leyendo en este momento. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, donde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conocería por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Otra vez, ¿quién? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Más poder que tú necesitas para la vida cristiana, más tiene que acercarse a Cristo. Separado de Él, tú no tienes ningún tipo de poder de decir no al pecado sexual, decir no a tomar y estar borracho, decir no a la avaricia y amor del dinero, decir no el orgullo en pleitos en el matrimonio y caminar en humildad jamás va a ser posible separado de Cristo, su poder y su sabiduría. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Eso está dando descripción de ustedes, amén. ¿Cuántos de ustedes son sabios y ricos y poderosos? Levanta la mano. Ninguno. Gloria a Dios por eso. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, los que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio.
Cristo nos hizo juntos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Amén. Entonces buscan y ven su boletín. En la foto, en la primera hoja, dice que todos de ustedes en Cristo son ¿qué? Calificados. 100% calificados. ¿Por qué? Porque en Cristo ustedes son dignos. Dios es quien hizo la obra para regenerar tu corazón, salvar tu corazón, santificar tu corazón y luego glorificar tu corazón, tu vida. Ningún ser humano puede hacer eso, ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna iglesia, nadie puede hacer esta obra excepto Cristo Jesús, quien hizo todo. Eso se llama el Evangelio. Y este es el ánimo y el gozo y la emoción de verdad cuando uno cree que Cristo hizo todo y hace todo del comienzo hasta el fin. Pero por favor, que ustedes no sean como yo, creciendo como niño o como joven. En mi iglesia super bautista, yo aprendí que la salvación era por gracia. Yo aprendí que yo tenía que nacer de nuevo, que yo tuve que recibir a Cristo en mi corazón. Pero lo que no aprendí, de hecho aprendí lo malo, es que yo tuve que trabajar para santificar mi propia vida. Que yo tuve que trabajar duro, haciendo todo lo que la iglesia estaba enseñando, caminando según el estatus en la iglesia, para llegar a tener un tipo de madurez o un tipo de piedad como supuestamente a los demás tenían. Yo comencé a creer doctrina mala. Hasta que yo comencé a estudiar la Biblia por mí mismo y llegando al instituto bíblico, cuando yo comencé a aprender que la vida cristiana, la santificación, no es como mi iglesia me enseñó como niño y como joven. Yo pensé que, por supuesto, la salvación es un regalo, no depende nada en mí, depende solamente en Cristo. Pero ya la vida cristiana, yo pensé, creyendo con todo mi corazón, que yo tuve que trabajar, que yo tuve que mejorar y cambiar todo lo malo en mí, que todo dependía en mí mismo. Y yo estaba súper equivocado. Si tú no puedes salvarte a ti mismo, tampoco puedes ¿qué? Santificarte a ti mismo. Si un árbol de roble no puede hacer nada, ¿quién crece un árbol? De una semilla hasta un árbol maduro. ¿Quién hace el proceso? ¿El árbol roble mismo hace el trabajo o es Dios quien hace todo el proceso? Desde crear la semilla, sembrar la semilla, hacer crecer la semilla y dar la lluvia y el sol hasta que este día ya llegue a un árbol maduro. ¿Quién únicamente puede hacer eso? Dios. Nadie aquí puede hacer esta obra. Los malos deseos que tú tienes y que yo tengo, ¿tú puedes cambiar tus malos deseos, egoísmo? Escuchando una prédica que, yo siento bajo tanta convicción de que es muy mal lo que estoy deseando. Dios, yo sé que tú eres un Dios santo y que eso es pura egoísmo en mí. Y la persona que trata de cambiar sus deseos, luchando, leyendo la Biblia, orando, llegando a la iglesia, pero si no cree la verdad, esa persona va a pasar 20, 30, 40 años con deseos malvados. Esa persona, aunque lea la Biblia, existe todos los estudios de la Biblia, si no entiende bien el Evangelio, siempre él o ella va a sentir más condenación, no más poder. Tú y yo no vamos a crecer nunca por la condenación. La convicción es necesaria, por supuesto que sí, que entendimos bien la ley de Dios. Pero el Evangelio me enseña, por medio de la ley también, que yo no puedo salvarme a mí mismo, tampoco puedo salvarme a mí mismo. Únicamente el Evangelio me enseña que Dios solo cambia los deseos malos en mí. ¿Y cómo es posible? Porque a mí me gusta, alguien puede decir, a mí me gustan mis deseos malos. Yo disfruto estas cosas egoístas que yo hago.
El Evangelio enseña uno claramente como el apóstol Pablo creyó y vivía, que la cosa más bella, más linda, me satisface que cualquier cosa en el universo es Cristo Jesús. La persona que cree eso va a orar que Dios cambie sus deseos malos y va a querer tener Cristo únicamente. Pero si yo creo, mira hermanos, si yo creo que esas cosas que el mundo ofrece, que me conviene en mi carne, que más me hace sentir bien, que me da placeres, si yo creo eso, que es más bello que Cristo, yo siempre voy a regresar a comer del basurero. Porque yo siempre estoy creyendo que el Evangelio no es tan bello como dice la Biblia. Cristo no es tan perfecto, tan sublime, tan precioso, tan superior que todas las demás cosas que este mundo me ofrece, o lo que el dinero, o el sexo, o la fama, o prestigio que pueden ofrecerme. Que Cristo es mejor y superior que cualquier cosa que yo puedo desear. Cuando eso penetra su corazón, tú vas a comenzar a crecer como un árbol roble. Tú vas a tener grandes cambios en los deseos. ¿Quién únicamente puede cambiar los deseos de sus corazones? Es Cristo, es el Evangelio. Entonces, toda la sabiduría espiritual es llegando a los pies de Cristo. Todo entendimiento espiritual es por la iluminación por el Espíritu Santo. Yo puedo leer la Biblia todos los días, pero si el Espíritu Santo no ilumina la Biblia, cuando estoy leyéndolo, yo voy a leerlo como un hombre ciego, ¿sí o no? Yo hasta puede ser peor. Yo puedo leer textos cada mañana y pensar que, este texto está hablando de mi esposa. Este texto está hablando sobre fulano. Fulano debe leer este texto. Es precisamente lo que esta persona está haciendo mal. No sabe eso. Yo estoy leyendo la Biblia ¿para qué? Para obtener los hechos en lugar de tener transformación de mi corazón. La iluminación del Espíritu Santo, cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me pega directamente en los ojos. Y Dios pone el enfoque en mi corazón y lo que tiene que cambiar en mí. Y ese es creciendo en discernimiento espiritual. Eso es entender que yo no puedo hacer nada separado de Cristo Jesús. No hay poder en mí para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen líder, un buen padre, un buen madre. Yo puedo desear muchas cosas buenas, pero yo no tengo el poder para hacerlo. Y yo voy a depender más de mi propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. Yo voy a depender más en mi manera que la manera de Dios. Y punto número 2, el Evangelio nos lleva a vivir una vida digna de Cristo. Otra vez, hermanos, eso es algo que yo no entendí como un joven. Creciendo en la iglesia, aún siendo hijo de pastor, yo no entendí esta parte. Yo no entendí que el Evangelio me hizo digno delante de Dios por la sangre preciosa de Cristo. Por eso cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, en este mismo segundo, esta persona está calificada para el cielo, para toda la eternidad. Esta persona es digno de recibir la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre preciosa de Cristo está sobre él o sobre ella. No tiene nada que ver con la conducta de la persona. Y aún como cristiano, si yo trato de mejorar mi vida y que a los demás en la iglesia están impresionados conmigo, con mi mismo perdón, ¿quién recibe la gloria por eso? ¿Dios o yo? Si yo puedo cambiarme a mí mismo, yo estoy recibiendo la gloria. Pero si yo hablo en quebrantamiento, que únicamente Dios está cambiando mi vida, Dios recibe toda la gloria por hacerme digno. Y nadie va a entrar al cielo excepto los que han sido hechos dignos
delante de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cada uno de ustedes, y no sé si todos de ustedes han recibido Cristo en su corazón todavía, pero por los que han recibido Cristo en su corazón, en este segundo, Dios puso su sello, eso es Efesios 1, 13, 14. Dios puso su sello sobre tu corazón y Dios proclamó delante de todos los ángeles que eres calificado, eres digno de entrar en mi paraíso. Por los que no han recibido Cristo en su corazón, que no han arrepentido de sus pecados, no hay ningún sello sobre su corazón, excepto el sello de la muerte eterna, de no estar calificado, excepto para el infierno. Pablo dice que su oración por ellos es para complacerle a Cristo en todos los aspectos de la vida, no a las personas y no a ti mismo, pero únicamente Cristo. Para Latinoamérica, la presión para complacer a la gente es súper fuerte, ¿sí o no? Y puede ser más fuerte que la cultura norteamericana. Eso ustedes tienen que aprender convicciones, tener convicciones fuertes, que el Evangelio cambia mis deseos para complacerle a Cristo en lugar de las personas. Muchos de ustedes han perdido muchas amistades aquí de otros latinos porque ustedes llegaron al punto de entender que tenía que complacerle a Cristo. La única manera fue confrontar los amigos, dejar los amigos y seguirle a Cristo. Amén. Entonces Dios quitó la presión, la esclavitud de la cultura latina y Dios les puso a ustedes en el camino hacia Cristo. Ahora, ¿ese proceso fue fácil o fue un proceso duro? Fue un proceso duro, pero ¿quién otra vez está haciendo la obra? Dios. ¿Quién quitó a esos amigos y familiares de ustedes? Dios. Porque Él sabía que la plantilla no podía haber crecido con la otra monte que sofocando la semilla. Y cualquier finquero sabe eso. Mira, en la grama aquí en el verano, ustedes fácilmente ven, si ustedes dejan el monte crecer, ¿qué hace? Chupa toda la tierra buena y mata la grama. Tienen que matar y quitar el monte. Si no, eso chupa y agarra la misma puede usar. Dios tiene tantas personas de nuestras vidas. Porque Dios está preocupado y Dios está enfocado, mejor dicho, en crecer un árbol roble. Y si Él tiene que dejar todos afuera y quedarte a ti solo con la lluvia de su gracia, con el sol de su verdad, para que esta planta tan pequeña puede crecer y llegar a ser un árbol roble, Dios va a hacerlo. Porque Dios está con la mirada en el producto final. Dios no está preocupado sobre tus emociones del momento de sentirse solo o abandonado. Dios tiene siempre la visión de largo plazo. Yo estoy construyendo un árbol roble que va a bendecir los hijos y los nietos por muchas generaciones. Ustedes piensan de los hijos y nietos del famoso teólogo Jonathan Edwards. ¡Wow! Ustedes pueden buscar en la línea por internet o en la tarde. Todos los hijos, las descendencias de Jonathan Edwards. ¡Wow! Dios hizo un árbol roble en Jonathan Edwards. Amén. En la famosa misionera un ¿qué? Árbol roble. Amy Carmichael, tanto trabajo con los niños en India, las niñas que fueron abusadas sexualmente. Y Amy Carmichael, Dios le creció a ella por el Evangelio, el fruto del Evangelio, para que ella un día llegó a ser un árbol, roble. ¿De cuántas generaciones salieron bendecidas por ese árbol roble? Por su testimonio, por su fe. ¿Cuántos padres de la iglesia eran árboles robles
maduros y por causa de eso, mucho fruto. Muchas bellotas salieron de este árbol y miles y miles y miles de personas salieron bendecidos por causa de un árbol roble. Y por eso Dios no importa si la gente se queja en la iglesia, Dios va a trabajar y trabajar y trabajar y producir mucha paciencia en la gente para que la gente entienda que Dios está produciendo un árbol roble de la iglesia. Y si eso toma 5 años, si eso toma 10 años, no le importa a Dios. Dios va a enseñar a la iglesia paciencia. Porque en el tiempo, cuando ya los 20 y 30 años pasan, y ustedes ven, no son de un árbol roble enorme que está dando mucha sombra, pero ustedes ven un bosque de árboles roble. Ya ustedes ven la majestad del poder de Cristo. Un sembrador de iglesia dijo algo muy, muy importante, muy sabio, y no recuerdo el nombre, pero él dijo, es impresionante lo poco que puede ser producido en el primer año de una iglesia nueva. Pero él dijo, es mucho más impresionante lo que Dios hace en una iglesia en 5 años. Entonces, en el primer año, hasta que podemos decir igual como un árbol roble, el primer año hasta 3 años de una iglesia nueva, hay poco fruto. Y la gente quiere desanimarse y tirar la toalla. 70% de todas las iglesias nuevas fracasan. Yo creo que es más alto en el campo misionero, el fracaso de los misioneros y los ministerios nuevos. Gracias a Dios que hemos visto más fruto en poco tiempo en esta iglesia, pero no ha sido fácil, ¿sí o no? Hemos perdido muchas personas, porque igual, como hemos aprendido, la mayoría de las bellotas no sobreviven. Pocas que se quedan. Por eso el árbol, o la madera, perdón, roble, es madera preciosa. ¿Por qué? No es fácil que un árbol así crece. Y luego que es maduro para cortar y luego tener madera preciosa. Entonces, una iglesia local de Cristo es algo preciosa, hermanos. ¿Es más preciosa que un árbol enorme roble? Por supuesto que sí. Es algo mucho más precioso. Entonces, no piensen que Dios va a tomar mucho tiempo. 2, dando fruto en toda buena obra. ¿Quién produce el fruto en nosotros? El fruto para predicar y evangelizar que Dios me ha dado es otra vez de Dios. El fruto es de Dios. Si hay fruto bueno en mi matrimonio, ¿quién produjo este fruto en mi vida? ¿Yo, Tania, o fue el Espíritu Santo por el Evangelio produciendo este fruto? Que un matrimonio normal no va a decir, perdón, mi amor, yo estuve equivocado. Pero un matrimonio en Cristo sí va a pasar. Porque el Evangelio humilla el hombre y humilla la mujer. Entonces, Pastor Jared, ¿qué pasa a tantos matrimonios en la iglesia que están divorciados? Es alrededor de 53 hasta 55% de todos los matrimonios en la iglesia terminan en divorcio. Si la iglesia no está predicando el evangelio, si la iglesia no está discipulando la gente en el evangelio, ¿cómo es posible que los matrimonios van a sobrevivir? Porque los matrimonios, entre comillas, cristianos, están llegando a la iglesia, los estudios y sus niños están en la escuela dominical todas las semanas. Pero si la pareja no entiende bien el evangelio, van a pensar que llegando a la iglesia, llegando a las conferencias para el matrimonio, leyendo la Biblia, estamos haciendo todo como la iglesia enseña. ¿Por qué todavía queremos divorciarnos de uno al otro? Porque están confiando en toda su actividad religiosa en lugar de entender la verdad del evangelio.
¿quién únicamente puede crear un matrimonio exitoso? ¿El hombre? ¿El hombre noble? ¿La mujer noble? ¿O solamente el poder de Dios puede producir un matrimonio feliz? ¿Cuántos matrimonios? Mira, estamos muy mal como matrimonio. Vamos a ir a un consejero profesional. Puede ayudar estadísticamente 1 o 2 veces como para tal vez entender algunas cosas que la pareja no entendió antes de la perspectiva de una tercera persona. Pero en general, estadísticamente, ustedes pueden hacer las investigaciones por su propia cuenta, que aún en consejería los matrimonios terminan igual en divorcio, gastando miles de dólares y aún no funciona. Y aún esta pareja, que estamos llegando a consejería, estamos reuniendo con los pastores, estamos haciendo todo lo posible para llegar y ser fiel a la iglesia. Ya estamos en el camino hacia el divorcio, porque la pareja está confiando en todas estas cosas en lugar de la sangre preciosa de Cristo para cambiar sus corazones tercos y duros y humillarles delante de Cristo. ¿Quién puede hacer eso? Únicamente el Espíritu Santo. Algo importante en versículo 9, de que incrementar o crecer en el conocimiento de Dios. Esa palabra en griego es epignosis, que es un conocimiento de reconocimiento personal, de darse cuenta del corazón, experimentarlo a Él. Y en 2 Pedro 3:18, un texto muy parecido a este texto, versículo 9 en Colosenses, usa Pablo la palabra en griego gnosis, que significa también conocimiento, pero siempre, casi siempre con el enfoque en aplicación de la verdad. Pablo usa la palabra epignosis y gnosis, intercambiando esas palabras en griego muchas veces en sus cartas. ¿Y por qué eso es importante saber? Porque aprendiendo todos los de Dios me salva a mí. Si yo aprendo toda doctrina sana, si yo escucho las mejores predicas de la palabra de Dios, eso me salva, hermanos. Yo tengo que, de hecho, experimentar Dios en mi corazón. Yo tengo que experimentar el poder de Dios, cambiando mis deseos malvados, cambiando el pecado en mí, dándome deseos nuevos, transformando mi corazón. Si no, no soy salvo. ¿Cuántas personas, aunque critican y hablan muy mal de la iglesia católica, dicen, jamás voy a asistir a una iglesia católica? Ellos tienen doctrina falsa. Las buenas obras, María, no pueden salvar a nadie. Van a decir eso en voz alta, pero sus vidas dentro de las iglesias, entre comillas, evangélicas son iguales o peor. Porque piensan, yo asisto a una iglesia evangélica, yo escucho predicas que toca cada versículo por versículo. Yo sabe mejor la Biblia que todos a ellos. ¿Qué está haciendo la persona? ¿No está haciendo igual, creyendo igual a un católico? Yo soy salvo, ¿por qué? Porque yo asisto a la mejor iglesia de la ciudad. Yo he aprendido la Biblia mejor que a los demás. De una u otra forma, la persona cree que eso cambia mi corazón y eso me da salvación. Entonces, yo quiero proponer algo, hermanos. Aunque la mayoría de los miembros de iglesias evangélicas van a criticar mucho los católicos, que ellos son tan perdidos. Pero después 15 años viviendo en un país católico, ¿ok? Yo quiero decir algo. Los evangélicos son igual perdidos. Yo conocí súper bien la mente latina católica. Es súper fuerte en Nicaragua, no tanto tal vez como México, pero es súper fuerte la mentalidad. Y luego, después 15 años, porque yo pensé eso también, ¿no? Como niño y joven. Los católicos, wow, son tan ignorantes y tontos. Yo creciendo en la iglesia evangélica y luego, después 15 años, Dios madurándome en la fe, yo creciendo en la palabra de Dios, regresando a los Estados Unidos, o aún
durante viviendo en Nicaragua, mirando, pasando por todos los Estados Unidos y Canadá, Dios comenzó a abrir mis ojos. Yo comencé a ver en todas las iglesias, entre comillas, bíblicas, evangélicas, mirar la misma mentalidad. Y fue un shock para mí. Que Dios abrió mis ojos de ver todas las personas confiando en su iglesia, confiando en sus estudios bíblicos que los católicos nunca tienen, y que eso es la razón que estoy complaciéndole a Dios. La única cosa que le complace a Dios es confiando en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es mi fe en Cristo. Si ustedes tienen fe en mí, o fe en Petra, o fe en la ofrenda, o ustedes tienen fe porque están sirviendo en Petra Kids, ustedes igual van para el infierno. Pero peor, porque con seguridad falsa. Nada de eso puede salvarte. Nada de hacer cosas buenas en la iglesia o afuera de la iglesia puede salvarte de tus pecados o puede madurarte y cambiar los deseos malvados y santificarte. Es imposible. Nada de eso va a cambiarte. El poder está 100% centrado únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie más ni nada más va a salvarte ni cambiar tu corazón duro. Y cada uno de nosotros tenemos áreas donde tenemos corazones duros. Y únicamente la gracia de Dios cambia estas áreas. Y por fin el Evangelio nos da el poder y la fortaleza de Dios. Increíble. No solamente recibimos por el Evangelio el poder de Dios, pero la fortaleza o el glorioso poder de Dios. Es interesante porque son dos términos en griego diferentes. Pero los dos juntos nos enseña que hemos recibido todo el poder del mismo Dios por medio del Evangelio. Entonces, cuando alguien dice que soy cristiano de verdad, pero continúa en el pecado, porque dice esas adicciones son demasiado fuertes para mí, la persona tiene un problema de adicción o tiene un problema de creencia. 100% creencia. Porque piensa que Satanás y los vicios son más fuertes que el mismo poder de Dios por medio de Cristo y el crucificado. Es un problema de creencia. No tiene nada que ver con adicción de droga. Cocaína, no importa la lista. El poder de Dios es más grande que cualquier adicción en la planeta, ¿sí o no? Cuando alguien cree eso, que Dios, yo amo la cerveza, yo amo el licor, pero eso no le agrada a ti, pero tú tienes el poder cambiar mis deseos y renovar mi mente y mi corazón. Dios siempre va a hacerlo, porque yo quiero complacerle a Cristo, no mi lengua. Y Dios va a hacerlo. ¿Cuántos testimonios? Un amigo que yo tenía, que era un negociante muy exitoso en Phoenix, pero antes era un alcohólico y estaba perdido, separado de Cristo. Y tomaba todos los días. Y él llegó al punto a ser un hombre quebrantado y recibió a Cristo. Y hablando sobre el poder de Dios, Skip dijo, da su testimonio. Yo tenía creo que como 17, 18 años escuchando la primera vez su testimonio. Que dijo que después de haber recibido a Cristo, como él estaba acostumbrado a tomar cerveza todos los días, él fue al bar, compró cervezas y se sentó en su camioneta. Son ahí sentado. Y él abrió una de las cervezas y lo tomó y tenía el sabor más feo en todo el planeta. Él no aguantaba el sabor de la cerveza y él tenía ganas de vomitarlo. ¿Quién cambió su lengua, que antes saboreando era su mayor gusto y deseo, tomar cerveza? Después de recibir a Cristo, él tenía ganas de vomitar. Él no pudo tomar más. Y él dijo, cuando él dejó la cerveza y que era un sabor tan feo en su boca, él dijo que yo sentía a Cristo a mi lado sentado en la camioneta. Y él vio la diferencia entre la maldad de los vicios, del licor y la belleza de Cristo a su lado. Por ver la comparación, la diferencia, él nunca tocó
una cerveza jamás en su vida. Y él, después de eso, comenzó a ser un gran evangelista en la ciudad de Phoenix. Él, yo no sé si él está vivo todavía, porque era ya anciano cuando yo escuché su testimonio, pero era el dueño más grande de empresas de piscinas en los Estados Unidos. La empresa más grande en todo el país era de él. Pero él pasó en las calles más feas de Phoenix, hablando con las prostitutas y los encargados de las prostitutas más. Con todo su dinero y sus millones de dólares, él quedó en las calles feas, predicando Cristo a los hombres encargados de las prostitutas. Mira lo que el evangelio hace a uno. Él tenía compasión, aún como multimillonario, él tenía compasión a estos hombres y predicó Cristo. Y saliendo con él de vez en cuando los martes a evangelizar, y él era fiel cada martes saliendo con hombres de la iglesia para evangelizar y visitar casas. Eso es el poder del evangelio, amén. Su casa, yo fui a su casa con mis padres una vez a una fiesta, ¿no? De la iglesia. Y wow, su piscina, yo estaba como niño encantado, con cascada y todo, tenía la piscina. Una casa muy linda. Pero eso era su corazón. Su corazón era ver las personas llegando a los pies de Cristo. Eso es lo que yo recuerdo de él. Él era un árbol roble. Entonces, tú personalmente, quiere llegar a ser un árbol roble que va a producir por medio de Dios el evangelio, producir mucho fruto y bendecir miles de otras personas. Pero ustedes no tienen este deseo. Eso no es en este momento la meta de tu vida. Si no es lo que tú deseas, yo no puedo hacer nada. Te toca a ti tener el deseo y decir delante de Cristo, yo quiero ser un árbol roble. Aunque va a tomar muchos años. Algo tan impresionante. Las tormentas fuertes quebranta, destruye estos árboles robles. Por cuando hay una tormenta horrible, ¿cuál es siempre el árbol que siempre permanece? Son estos árboles. Y los otros árboles ya están destruidos. Dios está involucrado en el negocio de construir y crecer árboles robles. Y como Pablo termina la oración, el resultado de la oración, yo estoy orando por perseverancia y paciencia gozosa por ustedes. Pero ¿cuántos de ustedes les gusta de tener paciencia? Levante la mano. Que yo disfruto cuando tengo que esperar una fila grande y larga. ¿Quién hace eso? ¿Quién le gusta tener paciencia? Pero Dios sabe que es la única manera profundizar las raíces para que el árbol pueda crecer y llegar a ser un árbol roble que va a bendecir mucha gente. En este momento tú deseas eso. Tú deseas que esta iglesia llegue a ser un árbol roble. Tú entiendes que va a tomar alrededor de 4 o 5 años para iniciar el proceso de ser una iglesia establecida, fuerte, con la médula maduro en Cristo. ¿Ustedes están listos a esperar el tiempo por fe y saber que sí va a pasar? ¿O ustedes no creen? Yo lo creo. Yo lo he visto. En las preguntas de aplicación, ¿cree que Cristo realmente lo califica para recibir su herencia en el cielo o no? ¿De verdad crees que el Evangelio te hace 100% digno ante Dios, que tu valor realmente es únicamente lo que Cristo enseña, lo que Cristo ha hecho, no lo que tus padres han dicho sobre tu persona? Yo hablé con alguien en otro estado esta semana por teléfono y la persona llorando en el teléfono conmigo de todo lo que la mamá le criticó a ella como niña, criticando su cuerpo, criticando todas las cosas sobre ella.
y estimulando a todos los amigos y otros familiares. Pero si su propia hija, avergonzando la niña todos los días. Ella llorando porque finalmente está encontrando su valor, que ella es 100% calificado, digno por la sangre de Cristo y perdonando a su mamá. Es una cristiana súper madura. No es una cristiana débil ni inmadura. Es una cristiana madura. Pero confesando que está Dios es quien está haciendo la obra. Dios está produciendo, creciendo, formando un árbol roble en ella. Pero tomó el proceso de confesar el dolor de la mamá y perdonarla. Pero su valor, que ella se sentía digna de cualquier cosa buena de Dios, por supuesto que no. Porque toda su niñez, su valor como creación de Dios, como en la imagen y semejanza de Dios, era totalmente destruida. ¿Tú realmente crees que el Evangelio es tan bello como Pablo describe? ¿O tú crees que hay algo mejor afuera en la calle? ¿Tú piensas que hay una mejor iglesia en otro lado? ¿O mejores enseñanzas? ¿O mejores pastores? ¿Hay mejores iglesias? ¿Hay mejores pastores y maestros de la Biblia? Hay un montón. Pero eso no cambia la perfección del Evangelio. Si uno no recibe a Cristo de verdad y entiende que Cristo hace la salvación, santificación y la glorificación, no importa, tú puedes ir a la mejor iglesia, tener la mejor familia, el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor carro, y tú vas a estar miserable. La fuente de toda sabiduría, de todo poder, es la persona de Cristo Jesús. Más tiempo permaneciendo en Él, más poder divino tú vas a experimentar. Otra vez, iglesia, el Evangelio no es solamente acá en la cabeza, es también en el corazón. Yo necesito experimentar el poder divino de Dios. Número 2, yo estoy desesperado para recibir este poder y experimentarlo como pastor, como esposo y como padre, como hombre. Yo estoy desesperado por el poder divino de Dios y su sabiduría, porque separado de Él, yo estoy súper mal. Como cristiano infante, en el momento que alguien recibe a Cristo, o si alguien ha sido cristiano por 60 años, la desesperación no cambia. Yo tengo que quedar en la sombra de la cruz todos los momentos. El momento que yo comienzo a confiar en mí mismo, o confiar en Pastor Jader, o Pastor Nick, o en la iglesia, o mis estudios, o mi servicio, o mis donaciones, ya estoy mal. Ya estoy en problema grande. La única persona que tiene toda sabiduría y poder es Cristo Jesús. Y todos los días ustedes están escuchando al contrario. Por eso los mensajes de aquí tienen que ser derecho y blanco y negro, para que este raíz penetra la tierra dura y que Dios hace fértil la tierra y que el evangelio de la semilla crece hasta formar un árbol roble que va a quedar por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces yo no quiero tener simplemente una iglesia bonita y buena por 10, 15 años. Yo quiero ver una iglesia que está llena, aunque sea solamente 40 personas, no me importa. Que aún estas 40 personas son árboles robles para toda la vida. Y lo que eso va a producir por generaciones hasta impactar todos los hijos y nietos de ustedes y bisnietos de ustedes. Amén. Eso es la visión real de Cristo. Porque, eso es de Pastor Jared. No, Malaquías lo dice. Dios quiere generaciones piadosas. La única manera es que Dios construye árboles robles.
Que como Isaías 61 dice, que Dios ha plantado, como Dios ha plantado esta iglesia y a ustedes, ¿y para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Yo jamás quiero escucharles ustedes dando gloria sobre esta iglesia o sobre las enseñanzas. Yo solamente quiero escuchar ustedes hablando sobre la gloria de Cristo Jesús. Venga conmigo para escuchar sobre la gloria de Cristo. Aquí es donde vamos a reunir. Pero la iglesia, el mensajero no es importante, es el mensaje que es importante. Dios es quien hace la obra. Es recordar Juan 19:30, cuando Jesús colgado en la cruz dijo, todo ha terminado. ¿Ustedes creen eso o no? Y si todo ha terminado, deja de confiar en sus propias obras y confía únicamente en lo que Cristo hizo por ti. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres la persona que hace todo. Desde el comienzo hasta el fin, tu salvación es perfecta y completa. Perdónanos, Señor, por tantas veces dudar, de no creer que tu salvación es tan gloriosa como dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos pensado muchas veces que los pecados son de más lujo, son más preciosos, Señor, que son de más valor que tu mismo Hijo, Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque es pura mentira. Señor, ayúdanos a tener este deseo. Si no lo tenemos en este momento, que yo quiero pedir a cada uno de ustedes pedirlo en este momento. En el silencio de su corazón, yo quiero que ustedes repiten en su corazón algo siguiente. Dios, hasta este momento yo no he querido, no he tenido interés de ser un árbol roble. No he tenido interés de pasar por este proceso largo. Pero Señor, yo veo claramente ahora el valor. Y ahora, Señor, tú has cambiado mi deseo. Y ahora yo tengo este deseo. Yo quiero ser un árbol roble espiritualmente. Yo quiero que la semilla pasen alrededor del mundo. Y que, Señor, dame la paciencia y la fidelidad para pasar los años, tú preparando mi corazón, tú madurándome, para que en el momento final, cuando estoy listo, ir al cielo, yo puedo discernir que por tu obra y por tu gloria, yo he llegado a ser un árbol roble maduro y que mucha gente ha salido bendecido por mi vida. Porque el fruto del Evangelio siempre, siempre va a estar. Porque tú eres el fuente de todo, Señor. Y no hay un fin a tu poder. Ayúdanos, Señor, hoy confiar únicamente en la sangre preciosa de Cristo y en nada más. En tu nombre.